Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre la materia de arquitectura del computador. Sobre la materia de arquitectura del computador les voy a hablar de un punto en específico, que es el procesador. Como podemos ver acá, yo soy Romer Álvarez y les voy a hablar sobre procesador, en la cual se da en la materia de arquitectura del computador. Para hablar sobre el procesador, les voy a dar unos términos básicos o definiciones. Les voy a hablar sobre procesador, microprocesador, arquitectura del procesador, parte de un procesador, microprocesador, definiciones basadas en el tiempo de ejecución y productividad, ciclo de reloj por instrucción y demás componentes del rendimiento, aceleración del tiempo de ejecución y forma de obtenerla, mejorando la tecnología, mejoras en arquitectura y mejoras en organización, jerarquía de las memorias y su importancia. Y por último le voy a hablar sobre el procesador y sí. Entre las definiciones básicas tenemos tecnología. Es una disciplina que estudia los circuitos digitales que componen los bloques básicos que forman el computador. Computador: dispositivo destinado a procesar información y resolver problemas. Procesador: cerebro del computador o la combinación de dispositivos eléctricos y fotoeléctricos, ensamblado a fin de desempeñar y procesar distintas informaciones. Estructura del computador o computador: son las unidades funcionales y sus interconexiones para realizar el proceso de la información. Arquitectura del computador: es una disciplina que estudia los atributos internos del procesador. Secuencial: solo se puede ejecutar
una instrucción y hasta que no termine no se puede comenzar con la ejecución de la siguiente. En sí, los registros se cargan simultáneamente y cada registro se encarga simultáneamente y cada elemento de almacenamiento está sincronizado al mismo flanco de reloj. Rendimiento es efectivamente el desempeño de una computadora sobre una aplicación o un benchmark en particular. En las mediciones de rendimiento están involucradas la velocidad, la eficiencia y el costo. Tiempo de ejecución es un ciclo que cumple una instrucción dentro del procesador. Productividad es el grado de calidad de proceso de una información que se obtiene a través de la medición del tiempo en ejecución para dar respuesta a las tareas a ejecutar por parte del procesador. Ciclo de reloj es el tiempo de los pulsos emitidos por el reloj interno del procesador. Ciclo de ejecución parte de un ciclo de instrucción en la que el procesador ejecuta una operación específica por el código de operación de la instrucción. Ciclo de instrucción. Proceso de realizar por el procesador para ejecutar una instrucción. Circuito secuencial es el circuito lógico que ejecuta solamente instrucciones secuencialmente. Aceleración es el proceso de una instrucción en cada componente del procesador en tiempo real o a la velocidad en el rendimiento para el tiempo de respuesta. Paralelo es un conjunto centralizado de varios procesadores que procesan simultáneamente los datos de entrada y salida en el mismo tiempo del ciclo de reloj. Cerebro es donde se procesa la información masivamente. Estos pueden ser paralelos o en serie. Memoria es donde se guarda la información. Entre los tipos de memoria tenemos memoria RAM, son las memorias de solo lectura, y memoria ROM y memoria RAM. La memoria RAM, este tipo de memoria se puede borrar y grabar las veces que uno desea. Arquitectura se refiere a los atributos de un sistema que son visibles para el programador o bien en aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Organización se refiere a las unidades funcionales y su interconexión o interconexiones que dan lugar a especificaciones
de la arquitectónica. Como podemos ver acá, esto es una tarjeta madre en la cual se coloca el procesador. La tarjeta madre también se le llama placa base, placa principal. En inglés se llama motherboard o mainboard. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan componentes que contribuyen la computadora. Procesador. El procesador también se le llama unidad central de procesamiento o CPU. Es el elemento que interpreta las instrucciones y procesa los datos, programas de computadora. Microprocesador. Es un circuito integrado que contiene todos los elementos del CPU. Arquitectura de un procesador. Una arquitectura de un procesador se compone de un grupo de unidades interrelacionadas o unidad de control. Aunque la arquitectura del procesador varía considerablemente de un diseño a otro, los elementos principales del microprocesador son los siguientes: memoria principal, que almacena todos los datos de instrucción; unidad aritmética lógica, también se le llama ALU, es capaz de hacer operaciones con datos binarios; entrada y salida, dirigido por la unidad de control. Y la unidad de control es la que interpreta las instrucciones de la memoria y provoca su ejecución. La unidad de control se compone de los siguientes elementos: secuenciador o unidad lógica de supervisión. Esta está sincronizada la ejecución de las instrucciones con la velocidad del reloj. También envía señales de control. Contador ordinal. Esta contiene la dirección de las instrucciones o instrucción que se está ejecutando actualmente. Registro de instrucciones. Contiene las instrucciones, es la que contiene las instrucciones. Unidad de ejecución o unidad de procesamiento. Esta cumple con las tareas que se le asigna a la unidad de instrucción. La unidad de ejecución se compone de los siguientes elementos: unidad aritmética lógica o ALU, sirve para ejecutar cálculos aritméticos básicos, tales como suma, resta, multiplicación, división, y funciones lógicas y o exclusivo, etc., entre otros. Unidad de punto flotante. Esta también se escribe como FPU. Ejecuta cálculos complejos, parciales, que la unidad aritmética lógica no puede ejecutar o realizar. Parte de un procesador. Entre las partes de un procesador encontramos el encapsulado. Es la que rodea a la oblea de silicio en sí,
para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir el enlace con las conexiones externas de las cuales están acoplados su zócalo de la placa base o placa madre. Memoria caché es una memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en la siguiente operación, sin tener que acudir a la memoria RAM. Reduce así el tiempo de espera para adquisición de datos. Todos los microprocesadores compatibles con la PC poseen la llamada caché o memoria caché interna de primer nivel, también llamado L1, es decir, la que está dentro del microprocesador encapsulado junto con él. Los microprocesadores más modernos, tales como los Corel i3, Corel i5 y Corel i7, y también los AMD, incluyen también en su interior otros niveles de caché más grandes, aunque algo menos rápido. Es la caché de segundo nivel o L2, e incluso hay una memoria caché de tercer nivel o L3. Coprocesador matemático es la parte del microprocesador especializada en la clase de cálculo matemático, y hay una parte lógica junto con los registros, la unidad de control, memoria y buses de datos. Registros son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales en el microprocesador. Tiene disponible para algunos usos particulares. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Los puertos es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Definición basada en el tiempo de ejecución y productividad. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede de la siguiente manera. El procesador lee, capta la instrucción de la memoria y la ejecuta. Donde la ejecución del programa consiste en la repetición del proceso de captación de instrucciones y ejecución de las instrucciones. Ahora bien, para el proceso se requiere una instrucción que denominada ciclo. Instrucción de instrucción. Trata de dos pasos de ciclos de captación y ciclo de ejecución.
es como se demuestra en el gráfico o diagrama. Ciclo de reloj. El ciclo de reloj es el procesador que capta una instrucción de la memoria. Además utiliza un controlador de programa de PC, el cual sigue la pista de la siguiente instrucción a fin de llevar una secuencia. Es allí donde la instrucción es captada y almacenada en el registro de instrucción, donde la instrucción se escribe utilizando código binario, especificando la acción de para realizar por el procesador. El procesador luego interpreta la instrucción y lleva a cabo la acción requerida. Aceleración del tiempo de ejecución. Esta consiste en la aceleración del tiempo de ejecución en un proceso que se encuentra en un ciclo de instrucción. Consiste en la captación de la instrucción seguida de ninguno o varios accesos a una instrucción, o ninguno o varios almacenamientos de una instrucción. La comprobación sí existe en algunas instrucciones. Las instrucciones se ejecutan mientras un operador o una operación de entrada y salida está en curso. Cuando un dispositivo externo pasa a estar preparado para actuar, cuando está listo para aceptar más datos, el procesador, mientras el módulo de entrada y salida de un dispositivo externo envía la señal de petición de interrupción al procesador. El procesador responde suspendiendo la operación del programa que está ejecutando y salta a un programa conocido como el gestor de instrucción que da servicio a ese dispositivo en concreto y prosigue con la ejecución del programa original después de haber dado dicho servicio al dispositivo. Fase de ejecución de una instrucción. Entre la fase de ejecución de una instrucción tenemos búsqueda de la instrucción en la memoria principal, decodificación de la instrucción de control, ejecución, operación de la instrucción. Estas son las diferentes fases en la cual tenemos un dato, este es almacenado y se coloca provisionalmente en una de las memorias. Cuando introducimos un segundo dato, este se lleva a una memoria de almacenamiento. Al final tenemos que, cuando vamos a realizar una operación, por ejemplo, en este caso es una suma, los datos son tomados de la memoria de almacenamiento y se realiza la operación. Jerarquía de las memorias según su importancia. Generalmente la memoria está constituida por n palabras de la misma longitud. A cada palabra se le asigna una única dirección numérica. Una palabra de datos puede leerse o escribirse en la memoria.
El tiempo de operación se indica mediante la señal de control, en inglés read, leer, writing, escribir. La posición de la memoria para las operaciones se especifica mediante una dirección. Aquí tenemos que ver cómo es el tipo de almacenamiento. Los tipos de almacenamiento pueden ser un CD-ROM, un DVD, una DVD, un disco duro, una memoria principal, una memoria caché y los registros. Procesadores Intel. Le voy a hablar sobre el procesador Intel i5. Es para el uso cotidiano. Es posible trabajar con 4 procesadores a la vez o microprocesadores. Tiene la capacidad de aumentar su velocidad y tiene su tarjeta, tiene incorporada una tarjeta gráfica y un turbo. En sí, este posee 4 núcleos o microprocesadores de 4 hilos con impulsos de velocidad. Tiene una memoria caché de 6 MB, tiene una frecuencia turbo hasta un máximo de 4.2 GHz, tiene una frecuencia básica del procesador de 3.8 GHz y una velocidad DDR3 de 1333 MHz. Como vemos acá, este es una estructura interna de los nuevos procesadores. Como vemos, tiene la memoria caché, tiene incorporado la memoria gráfica, tiene sus procesadores. Aquí tenemos la arquitectura de un procesador Intel i5. Como vemos, los 4 microprocesadores, los cuales ellos denotan con Corel. Como vemos acá, tienen el procesador gráfico y las diferentes memorias como L1, L2 y L3. Gracias por todo.